Hola amigas, bienvenida a mi Book Club. Mi nombre es Rebeca Segebre y este es mi Book Club. Así es, estamos en esta temporada estudiando el libro, conversando con la autora del libro. Soy una mujer llamada Propósito, nací para ser libre. El nombre de la autora es Evelyn Perales y ella está con nosotros. Hoy vamos a seguir nuestra conversación. Si tú es primera vez que llegas aquí y no has visto el episodio número 1, quiero dejarte saber que puedes hacerlo. Mientras estamos en esta temporada de mi Book Club, son 3 sesiones y esta es la número 2. Así que puedes ver la número 1 aquí en este mismo portal. Espero que tú la puedas ver, no ahora mismo. Si estás ahora mismo viendo esta, será fabuloso. Te damos la bienvenida, pero quiero que sepas que son 3 sesiones. No te pierdas ninguna de ellas. Y si nos estás viendo en los medios sociales, quiero decirte que te animo a que te inscribas en mi Book Club para que no te pierdas de ninguna de las sesiones importantes en las que estamos conversando con la autora. Adicionalmente, quiero recordarte que el libro lo puedes adquirir para que puedas seguir la lectura en la página de la autora, evelynperales.com, o aquí en pantalla están toda la información referente a ello. Está a precio de mi Book Club. O sea, precio único, precio especial, solamente mientras estamos en mi Book Club. Y bueno, vamos a continuar con la conversación con nuestra autora Evelyn Perales. ¿Cómo está, pastora Evelyn? Qué bueno tenerla nuevamente. Hola Rebeca, muchas gracias. Estoy muy feliz y muy emocionada de esta segunda parte de mi Book Club, porque el capítulo que discutimos en el episodio anterior va muy de la mano con la conversación que vamos a tener en este día. Así es. Bueno, las que no han visto la conversación de la primera semana, tienen que ir y buscarla. Aquí probablemente si ya tú te inscribiste en mi Book Club, tú estás aquí en este portal, lo puedes ver. Si no, tienes que ir a inscribirte en mibookclub.com. Hablamos acerca de nuestras madres, hablamos acerca del día de nuestro nacimiento, hablamos de cuando el Señor nos forma dentro del vientre de nuestras madres y que allí son cosas maravillosas las que el Señor trae, el que el Señor ha pensado acerca de nuestras vidas, pero también pueden haber, puede ser el primer momento en el cual heridas se van formando, traumas, cosas también que llegan a nuestra vida a dañarnos más adelante. Pero hablamos en este primer capítulo, que literalmente es el primer capítulo del devocional, donde la pastora abrió su corazón. Tienes que verlo nuevamente, si no lo has visto, te sugiero que lo hagas. Pero en el día de hoy vamos también a esperar que el Señor nos permita que la autora abra su corazón más allá de lo que está aquí en el devocional. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de otro personaje, no es la madre, vamos a ver de qué se trata. Es en el capítulo 8, habla sobre el perdón te libera, sé libre. Y es interesante, pastora Evelyn, que usted utiliza hablar del perdón hablando de su padre. Cuéntanos cómo es esa historia que usted nos cuenta aquí en el libro acerca del perdón y el día que creo que conociste a tu padre por primera vez, ¿no? En la sesión anterior estuve hablando de mi mamá y les contaba a cada una de las personas que estaban con nosotros que mi mamá quedó embarazada cuando tenía 15 años y le dediqué ese primer capítulo a mi mamá. Y este capítulo, un capítulo para mí muy intenso. Les cuento que leyendo nuevamente este capítulo número 8, era como una mezcla de emociones y sentimientos y de volver a recordar ese gran momento en mi vida. ¿Por qué un gran momento en mi vida? Porque yo nunca conocí a mi papá, pero cuando yo escribía este libro había tantas cosas que yo quería decir, pero no podía decirlas porque pues tenía un límite de palabras y ciertas cosas que contar. Y te quiero abrir mi corazón nuevamente en esta sesión y quiero decirte que Evelyn nunca conoció a su papá, pero mi abuelita me enseñó a orar y yo siempre la veía a ella orando y ella siempre me decía: Evelyn, es importante orar porque cuando nosotros oramos Dios nos escucha. Y cuando nosotros pedimos a Dios algo con todo nuestro corazón,
creyendo que el milagro va a suceder siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Él va a contestar tu oración. Y a pesar de que yo era pequeña y yo quizás no sabía la magnitud o lo intenso de lo que ella me estaba diciendo, yo me apropié de esas palabras, aún siendo niña, y desde niña yo siempre oraba y le decía: Dios, te pido con todo mi corazón que algún día yo pueda conocer a mi papá. Yo no sé quién es, yo no sé dónde está. A mí me gustaría conocerlo, no para destruir su familia, no, sino simplemente para saber si me parezco a él, saber si tengo más hermanos. Y me gustaría algún día tener una relación con él. Y les cuento que a la edad de 18 años apareció un joven en mi casa buscándome. Yo no sabía quién era. Y cuando lo miré bien a su cara, me asombré porque se parecía mucho a mí, pero yo no sabía quién era. Y él me dijo: ¿tú eres Evelyn? Y yo le dije: sí, ¿por qué? Y ahí comenzó a preguntarme por mi mamá, por mis abuelos, y yo decía: pero ¿de dónde, quién es este hombre? ¿De dónde él conoce a mi familia? Y me dice: tengo que decirte que yo soy tu papá y vine a Puerto Rico a buscarte porque llevo 18 años de mi vida con un gran remordimiento. Y un día salí de mi casa y le dije a mi esposa: voy a Puerto Rico a buscar a mi hija y hasta que yo no la encuentre, yo no regreso. Y cuando él me dijo que era mi papá, yo lo observé detenidamente y les soy bien honesta, había una mezcla de emoción dentro de mí que a mí en ese momento lo menos que yo me acordaba era que él me había abandonado. Yo estaba tan emocionada por haber conocido a mi papá porque yo dije: Dios escuchó mi oración y me ha contestado en el momento que yo menos me imaginaba. En ese momento mi papá me pregunta que si yo lo perdono. Y les soy bien honesta, yo estaba tan emocionada de haber conocido a mi papá que yo no tomé en cuenta la pregunta tan profunda que él me estaba haciendo y simplemente le contesté que sí. Porque yo quería tener una relación con él, yo quería hacerle tantas preguntas. Y finalmente, luego de 18 años, ese gran momento había llegado. Pastora Evelyn, muchísimas gracias por abrir su corazón. Eso no está en el libro, eso solamente lo escuchas aquí en mi book club. Así que tienes que unirte. Si estás viéndonos en medios sociales, quiero dejarte saber que tú vas a mibookclub.com. Ahí tú te inscribes y tú recibes exactamente las notificaciones cuando vamos a estar en vivo. Recibes emails, tal vez hasta algunas sesiones especiales para solamente miembros de mi book club. Y por supuesto, la oportunidad de comprar tu libro a un buen precio, a mi precio especial de mi book club. Ahora, no sé cuántas de ustedes han pasado, déjame saber aquí también en los comentarios, si hay manera de que tú pongas comentarios, si ustedes han pasado por situaciones en las cuales ya sea que sus padres los han abandonado o no conocieron nunca a su papá de pequeños, o si han estado alejadas de su padre biológico y necesitan también perdonar. Pero lo que me gusta de esta historia especial es que la pastora Evelyn aprendió a orar, pedirle a su Padre Celestial. Muchas veces tenemos esa oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial de una manera muy especial cuando no tenemos cerca a nuestro Padre biológico. Pero también puede ser una oportunidad de personas que quedan muy heridas por no conocer a su Padre biológico y también pues eso se convierte como en una muralla para conocer al Padre Celestial. Pero en este caso es bueno que nosotros sepamos que si logramos tener una relación con nuestro Padre Celestial y aprendemos a orar, es hermoso cuando Dios nos contesta. Y cuando yo escucho a la pastora Evelyn, yo siento que realmente la pastora Evelyn está teniendo una conversación con su Padre Celestial al tiempo que está viendo a su Padre terrenal. Y por supuesto, como su relación con su Padre Celestial era amorosa, preciosa, ella se sentía satisfecha
de saber que su Padre Celestial realmente escucha. Era una evidencia de que su papá, su verdadero Padre, nuestro Padre eterno, estaba allí contestando una oración. Sin embargo, su padre biológico le está pidiendo perdón porque él lo necesita realmente escucharlo de ella. Pero pastora, yo estoy segura de que cuando usted contestó era su intención era decir sí, te perdono, era la intención. Pero cuéntanos un poquito más porque sé que hay algo que tú nos quieres enseñar, porque tú dices que yo realmente no estaba pensando en qué significaba el perdón, pero me imagino que hubo otro momento en tu vida en el cual tú tuviste que decidir por realmente perdonar a tu papá. Algo parecido, ¿cierto? Correcto. Cuéntanos acerca de eso. Yo estaba tan emocionada por haber conocido a mi papá que era como cuando a una niña le entregan un juguete nuevo. Yo quería decirle a todo el mundo, yo quería hablar con tanta gente y decirlo, pero la situación fue que lo tuve que mantener en secreto, porque tenía temor, yo no sabía cómo iba a reaccionar mi familia. Y mi papá y yo comenzamos a vernos en secreto, a escondidas, para yo poder conocer a mi familia. Y un día fui a visitarlo, recuerdo que fue un domingo. Sí, él me preguntó que si yo lo perdonaba y aquí voy a la segunda parte de esta historia para que pueda hacer sentido. Un domingo fui a visitarlo, me di cuenta que el ambiente en su casa estaba un poco tenso. Pero yo estaba allí porque yo quería estar con mi papá, yo quería estar con mis hermanas, yo no tenía hermanas y yo quería conocer a mis hermanas, quería relacionarme con ellas, yo quería tener una vida de familia. Yo estaba buscando una familia. Y de pronto me doy cuenta que mi papá comenzó a señalarme y comenzó a decirme cosas bien horribles. Y ahí yo me di cuenta que ese perdón que yo dije que le había otorgado no había sido honesto, no había sido sincero. Luego al escuchar en medio pues de él estaba intoxicado con alcohol, al escuchar todas las palabras que dijo fueron palabras hirientes, fueron palabras de rechazo, pues porque estaba bajo la influencia, el consumo de sustancias. Y ahí decidí no volver a ver más a mi papá ni a relacionarme más con él. Yo tomé la decisión. Evelyn, la misma persona que había orado, que había esperado por 18 años su milagro, se dio por vencida y dijo, hasta ahí llegué. Y esto fue bien difícil, fue bien doloroso para mí, porque a partir de ese momento Evelyn comenzó a darse cuenta de que tenía dolor, tenía raíces de amargura, se sentía rechazada, no se sentía amada. Y había unas áreas en mi vida que Evelyn tenía un gran vacío dentro de ella. Y Evelyn comenzó a buscar respuestas. Evelyn comenzó a tratar de llenar ese vacío que había en ella de diferentes formas. ¿Por qué? Porque Evelyn estaba buscando el amor de mamá y estaba buscando el amor de papá. Así es. Yo creo que muchas mujeres que están escuchando en el día de hoy, que están siguiendo la lectura de mi book club del libro Soy una mujer llamada a propósito, han estado en los mismos zapatos o tal vez todavía se encuentran allí. Y realmente nosotros necesitamos aprender el valor del perdón genuino, ese perdón que nosotros le otorgamos a las personas cuando hemos sido ofendidas. Es increíble, ¿verdad? Sabemos que a la pastora Evelyn, como dice ella, su padre pidió perdón y ella rápidamente dijo, sí, te perdono. Pero luego una ofensa llegó a su vida de parte de él y fue difícil para ella otorgarle ese perdón. Literalmente, no importa en el momento en que tú hayas sido ofendida o si todavía sigues ofendida con tu padre terrenal, con tu mamá,
esa ofensa y es que tú sientes o que en el momento que tú fuiste ofendida, si no llegas a un punto donde tú perdonas, tú vas a seguir esclavizada. Y este libro lo que desea es que tú seas libre. Y la razón por la cual la pastora Evelyn ha escrito este libro es porque ella logró ser libre, pero hay que tomar ciertas decisiones. Y me encanta porque al final del capítulo, precisamente de este capítulo 8, hay una oración. Así que no sé si quieres leer la pastora Evelyn, porque tal vez hay alguna mujer que quiera hacerla con nosotros. Una oración para perdonar, ¿ok? Nosotros necesitamos dejar el pasado en el pasado para que nosotros, una vez que decidamos por el perdón, podamos vivir en paz en nuestro presente y podamos soñar con un mejor futuro. Pero si no hemos perdonado genuinamente, esto va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que nosotros podamos, va a ser una carga adicional que nosotros vamos a llevar. Esas ofensas nos hacen pensar acerca de la persona que nos ofendió y también nos hace pensar de manera negativa acerca de nosotros mismos. Tratamos de olvidar lo que la persona nos dijo para sentirnos mejor y eso es una fuerza que hay que tener. Es algo que tienes que utilizar tu fuerza para hacerlo y al mismo tiempo también necesitas usar fuerza para olvidar todas las etiquetas que tal vez ese evento causó o trajo a tu vida. Por lo tanto, lo único que tú puedes hacer, que te puede liberar, es un perdón genuino. Y muchas personas tienen problemas con esto. Tienen problemas pensando, pero si perdono quiere decir como que si eso no hubiese pasado, como que si yo dejarlo pasar, es como si me dejara pisotear, pero no se trata de eso. Yo quiero que la pastora nos hable acerca de qué significa el perdón genuino y tal vez nos ayude con esta oración que está en su libro, dirigiéndonos a cada una de las que estamos aquí en mi book club. Es interesante porque hay un refrán popular que dice, perdono, pero no olvido. Y la gran realidad es que cuando nosotros verdaderamente perdonamos, no lo vamos a olvidar, siempre va a estar ahí, porque nuestra mente es como un disco duro de la computadora, siempre va a estar ahí, lo vamos a recordar, pero la gran diferencia es que no vamos a sentir dolor. Y quiero dejarles saber a todas nuestras amigas, Rebeca, que algo sucedió con la vida de mi papá. Un día yo estaba trabajando y recibo una llamada telefónica en la cual me indican que mirara los titulares del periódico porque había una noticia de mi papá. Cuando verifico, el titular decía que mi papá se había suicidado. Y lo primero que vino a mi mente fue, wow, mi papá ya no está. Ahora, ¿cómo lo voy a perdonar? En ese momento sentí que no lo había perdonado por orgullo. Había un falso orgullo dentro de mí y por orgullo yo no había perdonado a mi papá. Y me acuerdo que mi hermana me habló para que fuéramos a los servicios funerales y yo sí fui, estuve presente, pero mi gran pregunta era, ¿cómo iba a perdonar a mi papá si ahora él ya no estaba? Ya el tiempo se me había acabado. Y lo que sucedió fue que en el año 2000 me invitaron a una reunión de mujeres. Y algo que me llamó la atención, Rebeca, fue que en esa reunión de mujeres yo veía a todas esas mujeres tan felices, gozosas, cantando, danzando. Yo las miraba y yo decía, yo quiero lo que esas mujeres tienen. Hay algo que ha sucedido en sus vidas porque lo que se respiraba en el ambiente donde yo fui era alegría, felicidad, paz y era una reunión de mujeres. Luego seguí asistiendo, me invitaron también a los servicios de oración, me invitaron a un retiro y cuando fui a ese retiro de sanidad interior, el primer tópico que trataron en ese retiro fue
el perdón. Y mientras la persona estaba hablando, era como si pasaran una película por mi mente de toda mi vida, de la vida, todo lo que había sucedido con mi papá. Fue como si yo volviera a vivir todo ese momento. Y la persona en el retiro me guió a cómo perdonar a mi papá a pesar de que estaba ausente. Por eso hay en una parte de mi libro, no recuerdo dónde es, pero digo que el perdón tiene una doble acción, porque nos libera a nosotros, pero libera también a esa persona que nosotros hemos tenido encarcelados. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos se convierte como una cárcel. La única diferencia es que hay ocasiones que la gente piensa que para estar en una cárcel hay que estar detrás de unos barrotes físicos, pero espiritualmente muchas veces hay unas cárceles espirituales y la puerta está abierta y no nos damos cuenta que podemos salir de ahí, que el acceso a la salida está al alcance de una simple acción, pero no nos podemos dar cuenta. Esta persona me guió a cómo guiar a mi papá y a cómo perdonarlo, y desde ese día mi vida cambió para siempre. Pude sentir como que un gran peso que tenía sobre mis hombros se despejó. Pude sentir paz. Ya no sentía el remordimiento que sentía por haber contestado tan rápidamente a mi papá cuando me dijo que sí lo perdonaba. Y ahí fue cuando verdaderamente yo pude entender lo que conllevaba la acción de perdonar a alguien. Y por eso es que al final de este capítulo hay una oración muy bonita que dice: Señor, hoy decido perdonar. ¿Por qué? Porque el perdonar es una decisión. Y en este momento, si hay alguien que te ha ofendido, hay alguien que te ha herido, hay alguien que te ha lastimado, yo te exhorto a que reflexiones en todo esto y que quiero que sepas que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él nos otorgó el perdón. Y como Él nos otorgó el perdón de nuestros pecados, eso quiere decir que nosotros fuimos justificados en la cruz del Calvario y nosotros también por herencia tenemos la capacidad de perdonar, pero el perdonar es una decisión. Por eso escribí aquí: Señor, hoy decido perdonar. Piensa en esa persona que tienes que perdonar y ahí hay un blanco, pon su nombre. Decido perdonar a quien me ofendió e hirió mi corazón. Hoy le otorgo el perdón y lo libero de toda culpa. Sana mi corazón de toda ofensa y llévate el coraje que hay dentro de mí. Reconozco que tú me perdonaste en la cruz. Hoy quiero seguir tu gran ejemplo. Gracias por ayudarme a perdonar, así como tú lo hiciste. Llena mi vida con la plenitud de tu gozo. El perdón me liberta. Yo nací para ser libre. Hermosísimo, hermosa oración. Y si tú has hecho esa oración, déjanos saber en los comentarios. Espero que si no tienes el libro, adquiere el libro para que tú puedas colocar allí ese nombre de la persona que perdonaste. Y yo encontré aquí en el libro las palabras de la pastora Evelyn. Quiero repetirlas. Dice: uno de los retos más grandes para nuestra sanidad interior es perdonar. Y así es. Pero es un reto ¿para qué? Para tu sanidad interior. Así que en el día de hoy, ese es el llamado que este libro está haciendo a ti. Es el llamado que el Espíritu Santo está haciendo para tu vida. Es un reto, pero vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque está en juego tu sanidad interior. El sanar es una decisión que tú y yo tenemos que tomar y nadie la puede hacer por nosotros. Y para ayudarte, te repito lo que hace el perdón. El perdón, el acto del perdón te libera, y también a esa persona que has tenido encarcelada,
Mediante el perdón ocurre una libertad de doble acción. Muy bien. Entonces, en el día de hoy esperamos que a través de esta oración esa doble acción haya sucedido en tu vida y que tú seas una persona libre, completamente libre. Sabemos que a veces lo que necesitamos es la intención de perdonar. Así sea que tú hayas decidido perdonar en el día de hoy por primera vez, que tú te hayas atrevido a decir hoy perdono, hoy libero. El Señor es un proceso. Nadie está diciendo que de la noche a la mañana, es un proceso. Pero puede suceder también esos milagros en tu corazón y sentir esa sanidad instantánea por medio del Espíritu Santo. Cualquiera de las dos es maravillosa. Si es un proceso es porque el Señor quiere enseñarnos más y más y más a través de ese proceso. Si es algo instantáneo es porque el Señor considera que este es el momento preciso y oportuno para que tú seas libre. Quiere decir que Él tiene cosas maravillosas para tu presente y también para tu futuro. Estoy súper emocionada con este Mi Book Club. Estamos aprendiendo a ser libres, estamos aprendiendo a ser mujeres de propósito, porque Dios es el que nos llama con propósito y somos esa mujer llamada propósito. ¿Cuántas se sienten así? Déjenme saber. Pastora Evelyn, qué lindo esta nueva historia que tú nos cuentas, que es exclusiva, sabemos, para Mi Book Club. No puedo esperar a nuestra tercera sesión en la cual probablemente también nos vas a dar esas historias que no están en el libro, no totalmente las cuentas allí, pero está precioso tu libro, tu devocional, recordándole a todas las mujeres que son de 30 días, este es un devocional de 30 días para la mujer que desea alcanzar el propósito y libertad, pero para ello primero tenemos que ser sanos. Es por eso que en este Book Club hemos decidido tomar ciertos capítulos del libro que nos hablan acerca de nuestra sanidad, porque creemos que la sanidad es posible. ¿Ok? Pero una vez que eres sana, pues caminas hacia ese propósito al cual Dios te ha llamado. Así que únete conmigo en el próximo episodio de Mi Book Club para darle término a todo estas historias maravillosas que nos ha estado contando la pastora Evelyn, y estoy segura que tienen más. Bueno, amigas, hemos llegado al final de esta sesión de Mi Book Club. Si tú estás en los medios sociales, debes ir a mibookclub.com, inscribirte para que recibas todas las sesiones de este Mi Book Club basado en el libro Soy una mujer llamada a propósito, naciste para ser libre, ese eres tú. Ves a mibookclub.com. También puedes adquirir el libro de esta temporada. El libro está a precio especial de Mi Book Club. Únete con nosotros en cada una de las sesiones y de esa manera puedes sacar mucho más provecho a el libro precioso, este libro devocional que te ayuda a ser libre y luego a caminar en propósito y libertad. Ha sido un placer estar contigo. Esta es Rebeca Segebre y este es Mi Book Club.